A continuación vamos a determinar el dominio y el rango de funciones utilizando su gráfica. Este es el método, en este caso gráfico, por eso ahí le he puesto cálculo de dominio y rango de funciones gráficamente. Para este caso nosotros necesitamos tener presente gráficas de funciones, son gráficas que deben ser de funciones de una variable real. Hay diferentes detalles aquí también que hay que ir aclarando si por si acaso hay dudas, ¿no? Algo adicional es que, por ejemplo, uno mediante el cálculo, usando el cálculo diferencial, mediante lo que son el uso de los límites, el tema de continuidad y mediante derivación, nosotros con esas herramientas podemos obtener gráficas de este tipo, sobre todo la segunda gráfica que tiene más detalles, presenta por ejemplo como en este caso asíntotas, una asíntota vertical, una asíntota horizontal. ¿Sí? Para ese tipo de casos se puede utilizar el cálculo diferencial para poder determinar la gráfica en este caso de una función en el plano. También adicionalmente para determinar la gráfica de funciones tenemos herramientas informáticas o softwares en donde pueden utilizar, por ejemplo, y se les ha indicado también en la plataforma, ¿sí? Un software que se puede utilizar es GeoGebra. Tienen ustedes en la plataforma el link, ¿sí? Revisen la documentación, chicos, deben revisar la información que se les sube en la plataforma. Es un programa que les puede servir a usted para hacer gráficas de funciones. Hay otros software que son gratuitos, los pueden descargar googlean y descargan, por ejemplo, el software Graph, que también sirve para hacer justamente gráficas de funciones en 2 dimensiones, ¿sí? Una herramienta muy poderosa que actualmente está en auge en el mundo matemático, ¿sí? Es esta herramienta que presenta Wolfram Alpha, ¿no? Esta herramienta, viene por Steven Wolfram, que es justamente el creador de este software, o podríamos decir de este lenguaje, porque es un lenguaje que se maneja. Mediante comandos usted también puede hacer gráficas de este tipo, ¿sí? Y bueno, se pueden hacer muchas más maravillas con esa herramienta, por eso le digo que es muy, muy poderosa y actualmente está en auge en el mundo matemático. Otras herramientas también que sirven, este es un programa, MATLAB, me imagino que también se lo puede descargar, pueden descargarlo también por internet de forma gratuita, y otros más. Creo que hasta en el mismo Google ustedes pueden graficar funciones. Pueden poner en la barra de búsqueda donde se edita, pueden editar la regla de correspondencia de la función y le puede sacar la gráfica en Google también. Por si acaso, pueden hacer la prueba ustedes. Entonces, vamos al punto de este tema, de este video, y es que queremos gráficamente determinar cuál es el dominio y cuál es el rango de estas dos funciones. Veamos el primer caso, ¿no? Tenemos aquí una función f en donde la regla de correspondencia o la gráfica se presenta aquí, como pueden ver, en varios tramos. Pueden ver aquí este tramo que es una función lineal y este tramo también que es otra función llamada función constante. Una función constante es una recta horizontal, como ven aquí, ¿no? Que es un caso particular, una función constante es un caso particular de la función lineal, ¿sí? Lo que pasa es que en la función constante no está presente la variable independiente en la regla de correspondencia, simplemente es igual a una constante, es igual a un número, ¿sí? Con esa particularidad, pero gráficamente es una recta, así mismo como la función lineal lo es. Entonces, por ejemplo, queremos determinar el dominio y el rango de esta función. Para determinar el dominio gráficamente, miren, no es complicado, ¿sí? Lo que se hace es ver la sombra, por así decirlo, la sombra que proyecta esa función en el eje horizontal. Siempre el dominio se lo debe ver en el eje horizontal, ¿sí? Imagínense lo siguiente, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que usted tiene, por ejemplo, el piso, imagínense que esto fuera el piso, ¿sí? Y en el piso usted tiene un árbol, y este árbol, por ejemplo, aquí más o menos los tenemos de este tipo, ¿ok? Y supongamos que son justamente las 12 del día y el sol se encuentra justamente arriba del árbol, ¿ok? Como aquí presentan este gráfico. Entonces, más o menos es así. Usted pregúntese qué sombra ese árbol proyecta al piso. Entonces, voy a rayarlo con negro. La sombra que proyecta el árbol al piso es justamente esta parte que estoy rayando con negro, así. Miren, esto que estoy remarcando. O sea, esta región que tenemos aquí
vendría a ser para nosotros, como está visto en el eje horizontal, vendría a ser el dominio de la función. Gráficamente vendría a ser el dominio. ¿Ok? De la misma forma nosotros podemos hacer este mismo análisis, claro, ahora para el rango, y en cambio en el rango nosotros visualizamos la sombra total que se proyecta sobre el eje vertical. ¿Sí? Entonces es simplemente cuestión de visualización. O sea, aquí no hay que aplicar cuestiones analíticas, que resolver ecuaciones, que resolver inecuaciones, desigualdades o ese tipo de cosas. No. Para determinar el dominio y el rango de una función gráficamente, simplemente es pura operación retina. O sea, simplemente al ojo. Hay que hacer simplemente esto viendo la gráfica. Entonces, continuando con esto. Permítame borrar esta parte de aquí. ¿Ya? Y usted se va a preguntar, ¿sí? Usted se va a preguntar de esta gráfica que tiene, ¿cuál es la sombra total que esta función que está aquí proyecta en el eje horizontal? Entonces, yo recomiendo que comiencen tomando tramo por tramo y utilice un lápiz, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene aquí la gráfica, ¿sí? Que repito, esta gráfica usted la puede obtener por cualquiera de estos, por el momento, ¿no? Por cualquiera de estas herramientas, ¿sí? La que se les ha indicado por la plataforma es la herramienta de GeoGebra. Pueden hacer la prueba, ¿ok? Y van a obtener esta gráfica. Una gráfica como esta, ¿no es cierto? Entonces, una vez obtenida la gráfica, el dominio, ¿cómo sería? Este tramo que está aquí, mire, esta porción de la gráfica que está aquí, esta recta, ¿sí? Esta recta que está aquí, proyecta la sombra en el eje X, mire, desde el punto -1 hasta el punto 1, mire, esa es la sombra. Usted lo que tiene que hacer, repito, es proyectar esto al eje horizontal y este tramo que está aquí al eje horizontal. Y tiene que ver la sombra total. No solamente la parte que está arriba del eje X, sino también la parte que está debajo del eje X. O sea, imagínense que el Sol está acá arriba y está acá abajo también. De tal forma que tiene que ver la sombra total. Ahora, este punto que está aquí, cuando se tiene un punto marcado, un punto negro decimos, ese punto significa que ese valor se incluye. Y cuando tenemos un punto blanco, ¿sí? Un punto blanco significa que ese valor no se incluye. Recuerde que cuando un valor se incluye, se utilizan los corchetes. Y cuando un valor no se incluye, se utilizan los paréntesis para los intervalos. Entonces, por ejemplo, este punto que en X vale -1, dice claramente aquí que está incluido. Entonces aquí ponemos corchete. Y este punto que está blanco en X, mire, en X, recuerde que el dominio lo vemos primero en X. Este punto que es blanco, que se proyecta sobre el punto 1 en X, es un punto abierto. Hasta allí tenemos ese tramo de la función, esa primera parte. Luego tenemos este otro tramo que es la recta que ven allí, esta función constante que les había indicado. Este tramo de la recta, ¿sí? Proyecta toda esta sombra, mire, todo, y se va al infinito como pueden ver. Y este punto incluido vendría a estar incluido de esta forma o de esta manera. Incluido, utilizo un corchete. Cuando calculamos o decimos cuál es el dominio de la función, ¿sí? Cuando ya decimos cuál es el dominio de la función, tenemos que indicar el dominio total. O sea, tenemos que dar toda la sombra total. Mire que de este lado, para los valores que están a la izquierda del -1, en X no hay sombra. Pero comienza a haber dominio, mire, desde el -1 incluido, desde el -1 con corchete, hasta, aquí algunos se podrían confundir, porque dice de -1 y dice hasta el 1 con paréntesis. Y luego otro tramo dice unión del 1 con corchete hasta el más infinito. Eso que está ahí lo podemos poner en un solo tramo, que va desde el -1 hasta el más infinito. ¿Sí? Podemos colocarlo de esta manera, de -1 a más infinito. Dirá, pero profesor, ¿por qué? Porque mire, en este punto, en el lado izquierdo, al lado izquierdo del punto, es verdad, no se incluye el 1. Pero en el lado derecho sí se lo incluye. Cuando determinamos el dominio o el rango, yo tengo que hacer como una unión, tengo que hacer la unión de todas las sombras. Entonces, si en el uno no está incluido y en el otro sí estaba incluido, en la unión sí va a estar incluido. Por esa razón, al decir todo el intervalo de menos infinito, perdón, desde -1 a más infinito, ya estamos incluyendo el punto 1. Entonces, ese sería para este caso el dominio de la función. En este caso, la función f. Veamos para la función g que tenemos acá del otro lado, cuál es el dominio, mire, de este tramo
el dominio vendría a estar desde menos infinito hasta qué punto, ven, mire, hasta el punto menos 1 no incluido. Déjenme poner acá, el dominio de esa función g estaría esta parte que está aquí, de menos infinito hasta menos 1, no incluido, o sea, con paréntesis. Y luego tienen otro tramo que es esto, mire, este tramo, que sería desde el 1 hasta el más infinito, que es la sombra que proyecta esta otra parte de la gráfica. Bueno, siempre cuando decimos infinito, siempre el infinito no se le incluye, o sea, siempre el infinito va con paréntesis, como ven. ¿Qué ocurre con el 1 que está aquí? El 1, si se dan cuenta, aquí hay una línea segmentada, una línea vertical segmentada. Esta línea vertical segmentada, la gráfica de la función nunca la toca. Esa gráfica, perdón, esa línea se la conoce como asíntota. Y en este caso es una asíntota de tipo vertical. El caso que está aquí, en cambio, es una asíntota horizontal. ¿Sí? Tenemos asíntota vertical y también podemos tener asíntota horizontal. Les comento que también podrían existir asíntotas oblicuas, son casos muy especiales, ¿sí? O sea, que ni es vertical ni horizontal, sino que está inclinada, una asíntota oblicua. ¿Ok? Entonces, como la función en X nunca toca al punto X1, porque justamente allí está pasando la asíntota vertical, por esa razón el 1 no estaría incluido. El siguiente tramo sería desde 1 no incluido hasta el más infinito. Ese vendría a ser el dominio de la función g para ese caso que está allí, ¿sí? De la misma forma como se hizo acá. Estamos viendo la sombra total y como le he puesto aquí el símbolo de la unión, que es una U mayúscula, significa que el dominio que genera este tramo se lo debe unir con el dominio generado por el otro tramo de la gráfica. Cuando una función tiene diferentes tramos, usted va a calcular el dominio de cada uno de sus tramos. Y al final van a unir todos los dominios y pone el dominio ya resultante de la unión de esos dominios, ¿ok? De esos conjuntos o intervalos. Ahora, por otro lado tenemos el rango, ¿sí? El rango de una función, pero determinado de manera gráfica. Para determinar el rango, acuérdense bien de esto, el rango siempre se lo ve en el eje vertical. Aquí está el eje vertical, el eje Y, el eje vertical. Y ahora tengo que visualizar cuál es la sombra que toda la gráfica proyecta sobre el eje vertical. Yo hago lo siguiente, sí, yo les recomiendo hacer algo como esto. Imagínense que usted de este lado, es como, imagínense que, bueno, aquí voy a dibujar como que fuera un ojo, ¿sí? Ahí le dibujo las pestañas, ¿ok? ¿Ya? Y entonces, eso imagínense como que fuera un ojo y usted está viendo esto. O sea, usted ve esta recta que está aquí, usted, ¿qué sombra ve en el eje vertical que proyecta esta recta que está aquí? Lo que estoy viendo como sombra vendría a ser todo este tramo que está aquí, miren. Todo este tramo que estoy rayando, que va desde menos 1 hasta 1 hasta el momento. El menos 1, mire, este punto está incluido, entonces aquí va corchete. Y en 1, este punto no va incluido, entonces aquí va paréntesis. Hasta el momento, le voy colocando aquí abajo, el rango de la función f es el intervalo por el momento. En y, recuerde, el rango siempre se lo ve en el eje vertical. Va desde menos 1 incluido hasta el 1 sin incluir. Le pongo así un paréntesis. Pero allí no termina. Miren lo interesante de este ejercicio que le he puesto, un ejercicio interesante. ¿Dónde más continúa el rango de esa función? Sí, algunos cometen el error, gravísimo error, de decir, profesor, ahí el rango va desde 1 hasta 2. O es peor, algunos dicen, no, ahí va desde 1 más infinito. Y todos esos casos son falsos, no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque en el intervalo que va de 1 hasta 2, yo no tengo gráfica, mire. En toda esta franja yo no tengo gráfica. Es más, entre 1 y 2, en Y, yo no tengo gráfica. Más arriba de 2, tampoco tengo gráfica. ¿Dónde tengo gráfica? Mire, usted tiene aquí una recta. Por eso le aconsejaba que es como que ponga su ojo de este lado y usted está viendo allá. ¿Y qué pasa si una recta usted la ve de esta forma? Lo que usted va a ver no es una recta, sino que lo que va a ver es un punto. Esta recta que está aquí en el eje vertical, lo que va a proyectar es un punto. ¿En dónde? Un punto en y igual a 2. ¿Cómo lo coloco aquí en el rango?
El rango, esta primera parte es el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, menos 1 con corchete, 1 con paréntesis, unión, este punto que sería el elemento 2. Cuando es un punto o cuando son varios puntitos, o sea, son conjuntos finitos, solamente son puntitos, los ponemos entre llaves. Ya no se utiliza o no se debe escribir como un intervalo. Los intervalos son utilizados cuando queremos, digamos, de alguna manera como que tabular o como que en este caso definir un conjunto infinito de números. En este caso, por ejemplo, un conjunto infinito que va desde menos 1 hasta 1. Algunos cometen aquí gravísimos errores, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué números están entre menos 1 y 1? Algunos dicen, profesor, ahí solamente está el 0. Eso es mentira. Porque entre menos 1 y 1 está el 0.5, entre menos 1 y 1 está el 0.8, entre menos 1 y 1 está el menos 0.44444, y así yo me puedo inventar cualquier número, pero que está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, son los números reales, recuerden, son números reales que se encuentran entre menos 1 y 1, y acá está unido con el elemento 2. Así ya tenemos el rango de la función f, y ahí está resuelto este primer caso. Terminando, para la función g que aquí tenemos, el rango lo calculamos de la misma forma como se hizo en el caso anterior. Ahora vemos la proyección sobre el eje y, así mismo, ¿no? La sombra total en el eje y. Este tramo que está aquí, mire, me da una sombra. ¿De dónde a dónde ven esta sombra? Esta sombra va, mire, este valor aquí está en 0, no incluido. ¿Por qué no incluido? Porque este punto está blanco. Recuerden que cuando tiene un punto blanco no incluye, ¿ok? Con paréntesis. Y esta parte, mire, en y también se pone no incluido. ¿Por qué razón? Porque como se pueden dar cuenta, aquí tengo una asíntota horizontal que justamente está en y igual a 2. Entonces, esta parte tiene un rango que va desde 0 hasta 2. Este tramo. Ahora, este otro tramo, ¿qué rango tiene? Mire que esto viene del menos infinito, ¿sí? Viene del menos infinito, mire, sube, esto sube, ¿sí? Pasa por 0 en y. Recuerde, el rango siempre lo visualizamos en el eje vertical. Esto sigue subiendo, ¿hasta dónde? Esto llega nuevamente a alcanzar o intenta alcanzar esa asíntota horizontal en y igual a 2 y llega hasta aquí nomás y no incluido. Repito, el rango vendría a ser la unión asimismo de todos esos intervalos que hemos visto gráficamente. Recuerda que aquí la resolución es simplemente por visualización. El rango para esa función, o la sombra total que esa gráfica proyecta sobre el eje vertical, tendría que ser la unión de todos los intervalos. En este caso, la región que está con azul, si la uno con la región que está con rojo, me va a quedar la región que está con azul. Porque esta parte se repite, pero en la unión algo que se repite no se lo vuelve a colocar, sino que simplemente se lo escribe, ¿no? Entonces, la unión sería el intervalo que va desde menos infinito, siempre el infinito o menos infinito va con paréntesis, hasta el punto 2 sin incluir. Y allí tenemos el rango de esa función, ¿ok? Entonces, en este video lo que hemos visto, repito, es la determinación de forma gráfica, ¿sí? La determinación de forma gráfica del dominio y del rango de funciones de una variable real.